Considerando que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y esta ocasión vamos a referirnos a un tema fundamental y vital de todos los seres humanos, de pequeños, de grandes, jóvenes, mayores, de todos. Tenemos derecho a la felicidad a propósito del Día Internacional de la Felicidad que celebramos este 20 de marzo. Nos acompaña un invitado especial. Grabamos y transmitimos en vivo y en directo desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y nos escuchan en el 100.3 FM en España. Nos retransmite en señal diferida Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y UTPL Radio, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja en el Austroecuatorial. Agradecemos a todos los medios y canales de comunicación que comparten esta señal con el mundo en países de América y Europa y desde luego también al Campus Media de la UAB que nos permite producir este programa. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Ya está con nosotros en los estudios del Campus Media y en directo Alex Romaní Rivera. Esta ha sido una entrevista que la esperábamos desde el año 2020, Alex. Alex es psicólogo social graduado en la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador psicosocial dedicado al tema de la felicidad. Hace el máster en psicología positiva aplicada en la Universidad Jaume I y es certificado en la ciencia de la felicidad por la Universidad de California, Berkeley. Alex, la verdad que nos da mucha felicidad tenerte aquí, felicidad nos da, y bienvenido. Este 20 de marzo celebramos el Día Internacional de la Felicidad. ¿Quién declara este día y por qué, Alex? Bienvenido a este programa. Muy buenas, Cristian, y bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad hoy de hablar de este tema tan importante y tan interesante como lo es, como bien comentabas, la felicidad. Pues bueno, hoy traigo aquí mucha información que vamos a dar a los espectadores, a la gente que nos escucha, y desde la declaración en el año 2012, no nos vamos tan lejos, sino en el año 2012 concretamente, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en esa resolución que es la 66/281 concretamente, decide que hay que proclamar un día para celebrar la internacionalidad de ese constructo que tenemos, que hemos llamado felicidad. Entonces declara que ese día va a ser el 20 de marzo y los últimos dos puntos que dicen en esa declaración es que invita a todos los Estados miembros a observar de manera adecuada ese día y a realizar actividades educativas y de concienciación. Y por eso también invitan a las organizaciones no solo institucionales, sino de la sociedad civil, para que, como digo, se observe adecuadamente un Día Internacional de la Felicidad, 20 de marzo. Pues estamos muy cerca de celebrar, pero la felicidad es cosa de todos los días. Alex, ¿nosotros tenemos derecho a la felicidad? ¿Solo unos seres humanos o otros? ¿De qué va esto?
Muy buena pregunta, Cristian. Eso es una pregunta que los seres humanos, ahora que hablamos de seres humanos y de sus derechos, nos hemos preguntado a lo largo de la historia, ¿no? Y a mí me gusta remontarme siempre a esa historia y también antropológica del ser humano, para ver cómo ha ido cambiando esa idea de felicidad y qué derecho o no derecho teníamos respecto a ella. Me explico, en ese sentido, remontémonos, por ejemplo, como digo, a las bases antropológicas de la humanidad, los primeros seres humanos que habitamos la Tierra. Quizás esa felicidad no solo no era un derecho, sino tampoco era una necesidad, porque lo que necesitábamos en esas grandes lagunas, en esos bosques prehistóricos, era quizás sobrevivir. Luego pasó el tiempo y nuestras ideas, nuestro cerebro obviamente fue desarrollándose, pero nuestras ideas o conceptos también. Entonces se trató la felicidad más en la Edad Media, por ejemplo, como algo que nos esperaba en el más allá, en la siguiente vida, ¿no? Con la llegada de las tradiciones judeocristianas, hablábamos de una felicidad no tanto en vida, sino después de esta, en una segunda vida, después de la muerte, ¿no? Y una felicidad más actual después de la Ilustración, a partir de esa época ilustrada, sobre todo después de la independencia de los Estados Unidos con sus declaraciones correspondientes, ahí, y cito textualmente, decían que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables y que entre ellos se encuentran, entre esos derechos, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Actualmente, que ahora hablaremos de eso, hemos incluido a la felicidad como algo que no solo debe ser buscado, sino que también es un derecho universal. Luego, al final de la entrevista, podemos ver o criticar un poco esa visión. Así es. Para nuestra época actual, Alex, ¿en qué consiste esta felicidad? Nos hablabas un poco de la historia, la prehistoria, pero ahora estamos en una época bastante convulsionada donde se debate la felicidad y este derecho, verdaderamente lo discuten las personas. ¿En qué consiste esta felicidad? Totalmente, Cristian. Ahora la felicidad, como bien dices, está en boca de todos y también en derechos a boca, nunca mejor dicho, que hoy tratamos este tema. Pero es un tema que está de moda y lo lleva siendo desde hace años ya, desde que la incluimos no solo en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que eso tú dominas mucho más que yo. Concretamente el tercer ODS, que es el de salud y bienestar. Ahí es donde las personas que nos dedicamos al mundo de la salud tenemos que proporcionar o estamos velando, incluso investigando para desarrollar un bienestar, ¿no? Pero es interesante, y aquí traigo las notas de cómo la Organización Mundial de la Salud, concretamente, en el año 2011 define lo que es la salud, ¿no? Y lo definen de la siguiente manera: como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, teniendo en cuenta esa definición que hace la OMS de salud, que es muy reciente, ¿vale? Tenemos un bienestar que ya no es solo la ausencia de dolor, como en la antigua Grecia o la filosofía occidental antigua, por ejemplo, un ejemplo muy claro es Epicuro, sino que ahora el bienestar no es solo no tener dolor, sino que hemos pasado a intentar buscar un bienestar positivo. Es decir, que tenemos que hacer cosas, tener algo para sentirnos bien. Ya no solo con una ausencia de dolor, que antes quizás era un dolor o un bienestar mucho más neutral, ahora es algo positivo. Y hay investigadores, ahora que hablamos de la actualidad, que desde que se fundó, por ejemplo, la psicología positiva en el año 98, por Martin Seligman, ahora lo explicaré mejor, definían que la felicidad era básicamente la presencia y ausencia de ciertos factores. Tener emociones positivas como la alegría, no tener o que sea ausencia de emociones negativas como la tristeza, y en conjunto una evaluación positiva de nuestras vidas, una satisfacción. En palabras de una de las más recientes y punteras investigadoras en felicidad, que es Sonja Lyubomirsky, dice que la felicidad sería la experiencia de la alegría, la satisfacción o el bienestar positivo, pero combinado con la sensación de que la vida es buena, significativa y que vale la pena. Y para acabar de contestar a la pregunta, me cito a las palabras del fundador, el padre de la psicología positiva, que es en la actualidad quien lo explica mejor. Dice que la verdadera felicidad deriva de la identificación y cultivo de las fortalezas más importantes de las personas y de su uso cotidiano. Es decir, estamos hablando de que la felicidad actual no solo nos invitan a que sea en las pequeñas cosas del día a día, en la cotidianidad que tú comentabas, sino también que se ha convertido, o la hemos convertido, sobre todo desde la academia, en una felicidad muy científica. Entonces ahí está las actuales definiciones de felicidad. Uh-huh.
Muy interesante, Alex, y en este sentido, como individuos, podemos garantizar la felicidad nuestra. Nosotros individualmente podemos garantizar esta felicidad que buscamos. Y también, claro, la felicidad no está completa mientras no vemos felices a nuestros seres queridos. Garantizar nuestra felicidad y la de nuestros seres queridos o amigos, ¿es posible? Wow, muy buena pregunta, Cristian, esta. Bueno, podríamos dividir la respuesta en dos vertientes, ¿no? La parte más individualista, lo que sea, y la otra más colectiva. Yendo con la primera, yo diría, bueno, con las dos en general, garantizar, así como hemos usado la palabra, garantizar la felicidad. Yo creo, por lo poco que sé sobre el tema, y es lo que estoy estudiando, yo diría que todavía no se puede garantizar una felicidad y mucho menos una felicidad duradera, que es lo que intentamos los investigadores en felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entiendo una felicidad como algo que es dinámico, podemos decir también algo que fluctúa a lo largo del tiempo y según las cosas que nos pasen en la vida, e incluso felicidad efímera, que se entendería muy bien con el factor de alegría, que es una emoción, y no con la felicidad, que es un sentimiento. Entonces, tenemos una cosa los humanos, y por eso digo que no podemos garantizar la felicidad siempre, porque tenemos una cosa que hemos llamado la habituación hedónica. Eso es un concepto básico en psicología, que básicamente viene a decir que tenemos una capacidad las personas de adaptarnos a diferentes situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas. Ya sean, y eso es importante, buenas o malas. Es decir, con eso salen teorías como la teoría del set point o de la felicidad basal, que viene a decir que siempre tenemos, pase lo que nos pase en nuestro día a día, una tendencia a volver a nuestro nivel basal, a un nivel relativamente estable de placer, o como lo decimos ahora, felicidad. Entonces ha habido como intervenciones en psicología positiva, por ejemplo, que sí que tratan de aumentar la felicidad, pero de forma un poco individual. Actualmente la psicología positiva está trabajando mucho para ampliar un poco su espectro y hacerlo más estructural, pero sí que nos dan tips o consejos para hacer como trabajos cotidianos, pero sobre el individuo, sobre nosotros mismos. Entonces, si juntamos unas expectativas personales con las expectativas sociales, que es lo que comentabas tú, yendo a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo podemos garantizar o hacer que nuestros seres queridos también sean felices o tengan bienestar? Bueno, pues las investigaciones demuestran que fomentando las relaciones sociales, sobre todo siendo agradecidos, fomentando la gratitud, esas serían las dos claves realmente que proporciona el estudio sobre la felicidad, y también fomentando o practicando la amabilidad y la compasión. Es decir, como seres sociales que somos, las relaciones sociales hay que mantenerlas, y además ser agradecidos, no dar nada por sentado, no solo en nosotros mismos, sino con los demás y de forma más global en el mundo. Y finalmente, como digo, tratar las cosas y a las personas, no solo a nosotros mismos, sino a los demás, con amabilidad y compasión. Alex, había leído que el reino de Vudú, ¿Bután? Bután, el reino de Bután, había determinado y exigido a Naciones Unidas esta necesidad de declarar el Día de la Felicidad, porque consideraba que la felicidad es el Producto Interno Bruto más importante de este reino, incluso más que el per cápita, el producto per cápita del país. Entonces es así que la Asamblea General de Naciones Unidas adopta el Día de la Felicidad, a entender que es tan fundamental. Mira, un líder de Estado, un rey en este caso, un jefe de Estado, dice, toma una decisión que afecta a muchas naciones y dice hay que considerar la felicidad, y a partir de eso se ven mediciones de felicidad y se hacen otros estudios. Tú estás estudiando esto porque hay una decisión, hay una política de Estado. Entonces, ¿crees que el Estado está involucrado en esto, en proporcionar felicidad o no? Totalmente, Cristian, y genial el ejemplo que pones, y de hecho se pone siempre el ejemplo de Bután porque no en vano, porque es uno de los primeros, si no el primero, en establecer esas políticas públicas gubernamentales que tienen en cuenta también el impacto de la felicidad en la sociedad. Y ahora que comentábamos justamente eso, te traigo una frase que data del año 1729 y le he sacado precisamente del Código Legal de Bután, y dice lo siguiente: si el gobierno no puede crear felicidad para su pueblo, entonces el gobierno no tiene necesidad de existir.
Entonces, eso nos dice mucho de qué tipo de gobierno estaban esperando en ese pequeño reino de los Himalayas, que es Bután. Y como decías tú, siguiendo con las políticas, ellos identificaron, de hecho, permíteme decir que esa constitución, ese artículo que en el año 2012, para hacerlo ejercer prácticamente el 2013 de las Naciones Unidas, fue idea del gobierno de Bután. O sea, ahí estamos en el clavo, ¿no? Hemos dado en el clavo. Y Bután, concretamente, pasó, como bien has dicho, de medir el desarrollo de su país de un Producto Interior Bruto a lo que ellos llamaron la Gross National Happiness, o la felicidad nacional bruta. Y para ello, dividieron la sociedad en diferentes factores, o como ellos lo decían, radianes. Es como una ruleta de la felicidad en que se incluían varios factores, y hoy ponemos un ejemplo de algunos. No solo el bienestar psicológico de los ciudadanos, en ese caso de las personas que vivían ahí en Bután, también cómo usaban su tiempo, la importancia que tenía la comunidad en su cultura, la salud también de esos ciudadanos, la educación, el tipo de educación que recibían, si era buena o menos buena, también el cuidado o el contacto con el medio ambiente. Eso es muy importante, como seres humanos que somos, que estamos viviendo en un planeta Tierra. Y finalmente también hablaban del tipo de vida que llevaban y del gobierno. Es decir, y por eso se destaca esa frase de si el gobierno no puede proporcionar, no puede hacer más felices a sus ciudadanos, entonces no hay ninguna necesidad para que exista el gobierno. Entonces, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, los gobiernos sí que tendrían cierta responsabilidad, y de hecho yo como investigador hice una encuesta a 300 personas y pregunté lo siguiente: si el gobierno influía negativamente en su bienestar. Y encontré que la mitad, bueno, casi la mitad, concretamente un 46,6% de esas 300 personas, sí que les influía negativamente el gobierno en su bienestar. Entonces, yo dividiría quizás la responsabilidad del bienestar personal y global en un 50-50. Una parte está claro que depende del individuo, pero no podemos, como se está intentando ahora con las nuevas teorías, dar toda la responsabilidad de sentirte bien, de sentirte feliz a la persona, al individuo, porque hay factores estructurales que en investigaciones a veces los obviamos. Hay factores de vida, incluso de salud básicos, que no puedes comer ni beber agua. Hay muchos países que no tienen una situación, remontando en eso a la pirámide de Maslow, por ejemplo, que no tienen unas necesidades básicas. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando de felicidad o investigándola teóricamente si hay países o estructuras o infraestructuras gubernamentales que no proporcionan las cosas básicas? Entonces, bueno, ahí está el debate, sigue abierto, pero yo propondría que bueno, la pirámide de Maslow no sería tan piramidal, sino que es más transversal. O sea, una cosa no dependería de la otra, sino que están todos los factores interrelacionados, mientras que una persona que no tenga nada puede ser feliz o puede tener bienestar, y por el otro lado, una persona que lo tenga todo, materialmente hablando, todas las necesidades físicas, fisiológicas cubiertas, puede no ser feliz también, ¿no? Entonces, como que es algo que está muy interconectado, y entonces por eso la responsabilidad no debería, ese es uno de mis mensajes, no debería recaer solo en los individuos, sino también en un esfuerzo comunitario común de todas las personas para cooperar, es decir, trabajar conjuntamente, cooperar, para alcanzar o al menos intentar buscar esa felicidad. Por supuesto que sí, Alex. Leía también, y aquí tengo una información, que el tema de campaña del Día Internacional de la Felicidad para 2021 es la felicidad para todos y para siempre. Busca unir a la gran familia humana en un propósito común para mejorar y promover la felicidad de las personas, también de las organizaciones, las comunidades, de las naciones y la sociedad entera. La felicidad de toda la vida en la tierra. Es decir, yo soy feliz y al mismo tiempo proporciono felicidad al que está al lado mío, pero el que está al lado mío tiene felicidad, le proporciona la felicidad a su gatito y su gatito a su perrito. Entonces es un entorno de felicidad. Esto es maravilloso. ¿Tú tienes algún mensaje que quieres darnos para este Día de la Felicidad? Estamos a la puerta del 20 de marzo y nos da mucha alegría tenerte aquí. ¿Por qué no? Nos da mucha felicidad tenerte aquí. Entonces, ¿cuál es tu mensaje? Bueno, Cristian, genial lo que me has comentado, ¿no? Lo que decías de esta cadena de felicidad. Obviamente las emociones se transmiten ya de forma adaptativa, ¿no? Porque, bueno, hay muchas historias biológicas ahí, pero que no vamos a entrar en ellas. Pero sí, la felicidad, bueno, hay un día que se ha remarcado de forma político-cultural, que es lo que estamos diciendo, el tema que nos ocupa hoy, ¿no? El Día Internacional de la Felicidad.
Y no debe ser un día, creo yo, para ser felices o para celebrar la alegría, porque hay que diferenciar muy bien la alegría instantánea, momentánea, que como digo es una emoción, de la felicidad, que podría ser algo, refiriéndome ya a la eudaimonia aristotélica, mucho más profundo, una felicidad entendida. Pero claro, hablamos normalmente desde Occidente, ¿no? No solo, Naciones Unidas, pero ¿dónde está el foco? Y focalizando esa felicidad, ¿qué se deja de ver? Entonces yo creo que el Día de la Felicidad debe servir solo para eso, para remarcar que es una cosa que actualmente, y con eso voy a acabar, que en la actualidad es un tema que está en boca, que es importante para nosotros, para nosotras, pero claro, en un contexto histórico del futuro, como hemos visto la historia hacia atrás, ahora también podemos hablar un poco del futuro, la historia hacia adelante. Quizás llegaremos sí a ese mundo feliz que esperamos, en muchos años, aún queda mucho trabajo por hacer, en que todas las personas estén felices, pero entonces ¿cuál será el siguiente reto? La felicidad ya no será un día que deba ser para ellas remarcado, sino que quizás será otro tema, como por ejemplo pues, la salud global del planeta o el florecimiento de los ecosistemas que actualmente no estamos tan centrados en ellos, sino solamente en ser felices. Entonces, mi mensaje es, la felicidad no debe ser un deber, aunque haya muchos discursos que lo potencien, incluso este Día de la Felicidad está bien, pero más que un deber debe ser una opción, es siempre una opción, y tener en cuenta, muy en cuenta sobre todo, que lo normal es estar neutral, ni en forma de depresión, ni en forma de felicidad, porque tanto por un lado el negativo, que hemos dicho que es el negativo, y el otro, que también hemos acuñado el término de positivo, esos dos estados tienen un impacto muy fuerte, no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente. Por tanto, hay que dar más importancia a la neutralidad que sentimos día a día cuando hacemos las cosas, y no intentar estar siempre en esa búsqueda interminable quizás de la felicidad, porque como hemos dicho, siempre volvemos al mismo nivel. Sí. Por lo tanto, ese es mi mensaje. No deberíamos centrarnos tanto en la búsqueda de la felicidad, sino en la felicidad de buscarla. Sí, ha estado con nosotros Alex Romaní Rivera. Lo vamos a citar en un futuro programa porque la verdad es que nos quedan muchas cosas sueltas todavía para tratar, y sobre todo con la COVID. Hemos de hacer un programa sobre COVID y felicidad, ya que hemos visto muchas frustraciones ahí, cómo llevar esto. Pero Alex, te agradecemos por estar en este programa. Muchas gracias a ti, Cristian, por esta oportunidad. Y nada, a celebrar como podamos el Día Internacional de la Felicidad. Agradecemos al Campus Media de la UAB por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Recuerda que puedes consultar este programa cuantas veces quieras por www.campusmedia.uab.cat. También puedes encontrarnos en Twitter, Facebook, Instagram como Cristian Valls Valverde, y en YouTube digitar Cristian Valls Valverde o Derechos a Boca y aparecerán todos los episodios que hemos producido hasta el día de hoy. Este es el programa 113. Si este segmento nutre tu conocimiento y contribuye a tu formación, no dejes de compartirlo con todos tus contactos. Yo soy Cristian Valls Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta una próxima edición.